Hola, hola, ¿cómo están mis queridos y mis queridas? Bueno, como están viendo últimamente las noticias están bastante caldeadas, ¿no? Están pasando muchas cosas en la República Argentina, donde realmente son cosas viejas, que salen a flote, que salen a luz, y que vienen básicamente a reivindicar el por qué mucha gente también votó el cambio, ¿no? Porque se está viendo ahora o se está generalizando lo fáctico, ¿no? Lo que podemos palpar día a día, que es la economía, la sensibilidad económica que sufrimos todos, los de clase media baja. Bueno, todos estamos pasando realmente un contexto económico bastante adverso, los que hemos quedado sin trabajo, básicamente, los que somos un experimento de esta motosierra, lo estamos viviendo en carne propia. Y no solamente eso, sino más allá de la expertise que tengamos todos nosotros, los que hemos sido desvinculados del sector público, estamos experimentando básicamente también la escasez de trabajo que hay en el sector privado. Y no es relato, es la realidad, porque yo, como siempre les digo, estoy postulado ya desde el día cero que me despidieron, y tengo preparación porque soy técnico superior en seguridad informática. Bueno, tengo preparación en finanzas, tengo preparación mercantil porque trabajé 12 años como gerente encargado de tiendas, zapaterías, marroquinería, o sea que preparación tengo, pero sin embargo aún así el mercado laboral del sector privado está bastante complejo, bastante complicado, más allá que también fui tripulante en alta mar, marinero en la pesca y inspector nacional de pesca, así que tengo una preparación. No soy ingeniero en pesca, pero es como una tecnicatura básicamente en pesca, pero aún así no se consigue trabajo, está muy difícil. En ese contexto, todos aquellos que votaron el cambio van cargando con ese estigma, con ese mote de que nos quieren hacer sentir responsables de todo este fracaso o de todas estas inconsistencias, y es como que ponen en juego o en vilo el hecho de haber votado a Milei, y como que estaba bien el hecho de que teníamos que haber votado todos a Sergio Massa, ¿no? Y la realidad es que no, en el momento hay que contextualizar por qué motivo uno votó el cambio, y es básicamente por lo que sale a luz ahora, ¿no? Como se dice, ¿la ves? Bueno, nosotros la vimos que el gobierno de Fernández hacía agua por todos lados, era un gobierno que no estaba en sintonía con el postulado del peronismo, no estaba en sintonía ni siquiera con el postulado de hacer un gobierno nacional y popular, había mucho antagonismo en el sector meramente económico, en el sector financiero. Bueno, como dije antes, hacía agua por todos lados, más allá también de las denuncias que había ya por corrupción. Habían cosas que eran impúdicas, obscenas que estaban pasando, y no había una corrección con respecto a todo lo que se estaba haciendo mal, ¿no? Es como que no sabíamos quién dirigía el país, no había un liderazgo claro. Realmente fue un gobierno malísimo, ¿sí? Malísimo, muy malo desde lo que es la capacidad de liderazgo que tendría que haber tenido un presidente, ¿no? No había liderazgo, no sabíamos quién era el líder y quién llevaba las riendas de la República Argentina. Sabemos si era Cristina, si era Sergio Massa. Bueno, en el último trayecto parece que el que consolidó un poquito más terminar el mandato fue Sergio Massa. Algo que tenemos que atribuirle a Sergio Massa es que realmente le dio esa última cuota de gobernabilidad a esa cohesión que se estaba desgranando poco a poco. Y Sergio Massa, digamos que le dio como cierta consolidación, más allá de que fue algo circunstancial y temporal. Bueno, fue lo que permitió que haya digamos un consenso hasta que bueno, fueron las elecciones y bueno, ganó Javier Milei. Pero al margen de eso, como dije antes, es bueno que entendamos de que no somos responsables nosotros los que votamos el cambio de que estamos viviendo esto. Yo básicamente la estoy pasando muy mal, y mis videos muestran básicamente cómo se encuentra la ciudad de Mar del Plata, con todos esos vacíos que hay, falta de seguridad, falta de higiene, bueno, gente que duerme en la calle, que cayó del sistema. O sea, todas esas cosas las muestro, más allá de que soy responsable de haber votado el cambio, me hago cargo, pero también está bueno que aquellos que votaron a Fernández en su momento también se hagan cargo de a quién votaron. Yo lo voté, yo soy responsable de haber votado a Fernández, y ahora soy responsable de haber votado a Javier Milei, me hago cargo.
me hago cargo. Y me hago cargo de haber votado a Fernández porque no queríamos más del gobierno de Macri. Entonces como que uno trata siempre de ser pragmático a la hora de votar y bueno, lamentablemente nos seguimos equivocando porque votamos para que el país pueda salir adelante con políticas nuevas, salir del vicio de la corrupción, de la casta, del lobismo, de desarreglos espurios, y sin embargo sigue siendo todo lo mismo, no cambia, bueno, y a las pruebas me remito porque soy parte del cambio, porque milité por el cambio, porque fui parte del grupo técnico aquí en Mar del Plata y porque bueno, puedo hablar teniendo una visión un poquito más profunda de cómo son las cosas y de todas las inconsistencias e hipocresías que estamos viendo en los últimos tiempos con la gestión y con el gobierno de Javier Milei. Y ahora estamos viendo todo esto, estamos viendo básicamente por qué motivo la gente también estaba un poco cansada de la gestión de Fernández, más allá de, como dije antes, de lo que podíamos ver en materia económica, en materia social, en materia financiera, era también saber o percibir de que había un descontrol total, ¿no? Y bueno, ahora con el diario del lunes estamos viendo realmente el grado de perversidad que había ahí adentro, una persona que tenía básicamente de rehén a su propia mujer, que ejercía un poder de coerción psicológico hacia ella. Y bueno, y como se dice ahora actualmente, ese término nuevo que es terrorismo psicológico, bueno, ejercía terrorismo psicológico, un mini secuestro porque la tenía privada de su libertad por medio de la coerción. Y bueno, todas las cosas salen con el diario del lunes, pero nosotros ya más o menos algo veníamos decodificando, veníamos viendo un montón de inconsistencias. Cuando en ese Zoom, ese diputado estaba básicamente teniendo sexo explícito ahí en el Zoom y todos vimos eso básicamente tipificaba la conducta de los políticos de ese momento. Había un descontrol y, como siempre digo, a río revuelto ganancias de pescadores por medio de tenernos a nosotros privados de poder salir, ejercer nuestra facultad de lo que dice la ley, ¿no? Que somos libres, poder trabajar libremente. O sea, está bien, había personas que eran esenciales, otras que no, pero había gente que en este caso, en el caso del Zoom, que estaban viviendo una realidad paralela. El caso del diputado, bueno, le costó su puesto, que era de la Cámpora, y después, bueno, estamos viendo lo que pasaba en la casa de gobierno, ¿no? La Casa Rosada, fiesta, descontrol, adulterio, fornicación, descontrol de todo tipo, ¿no? Porque más allá de la pandemia hay gente que no pudo despedir a sus muertos. Las cuarentenas existieron y las cumplimos casi todos, menos ellos con cosas frívolas, ¿no? Porque una cosa es no cumplir porque, bueno, no te queda otro recurso que tener que ir, en el caso nuestro teníamos que ir a un barco a inspeccionar lo que pasaba en alta mar, en la pesca propiamente dicha, y estábamos trabajando y, bueno, estábamos haciendo actividad esencial y arriesgando nuestra vida, pero ellos arriesgaban la vida de ellos y la de terceros solamente por temas frívolos como fiestas, no sé qué más podía pasar ahí adentro, pero se puede decir que pudo haber pasado de todo. Fiestas de todo tipo, fiestas sexuales. No sé muy bien qué es lo que pasó ahí, pero estamos viendo de que había un descontrol. El presidente realmente estaba descontrolado estaba. Entonces, en ese contexto, como digo siempre, el diario del lunes, me siento bien de haber votado a Javier Milei. Más allá de que lo critico y lo voy a seguir criticando. Critico las políticas inconsistentes, critico la gente que lo acompaña, que es casta, que es corrupta, y lo voy a seguir haciendo. Pero lo otro era peor. Porque son los partidos tradicionales, son aquellos que han levantado las banderas de lo nacional y popular y se han burlado en lo nacional y popular. Se han burlado de los derechos humanos, se han burlado del derecho de la mujer, se han burlado de tantas cosas, enarbolando banderas que no defendían realmente. Tanta hipocresía que la gente se cansó. Entonces todo eso ahora hace de que no haya oposición. Y si ya no nos gustaba lo que estaba haciendo Javier Milei en estos 8 meses de gobierno, donde vemos que se intensificó la pobreza, donde vemos que se incrementaron los impuestos,
se incrementó el desempleo, se incrementó el hambre, la pobreza. Bueno, en todo ese contexto hoy, gracias a los payasos inescrupulosos que gobernaron antes, la figura de Javier Milei se mantiene estable. Se mantiene estable porque lo otro que debería ser la oposición es lo peor que hay. Es lo peor que hay. Es la mierda misma, con el perdón de la palabra. Es la mierda misma. Y el sorete en el agua siempre flota. Siempre flota el sorete. Bueno, ellos son el excremento, lo peor que hay, están allí flotando. Es lo que representa la oposición. No hay oposición. Tenemos a alguien que quiere ser el nuevo peronismo, pero rancio como es Guillermo Moreno, que quiere hablar de doctrina política, doctrina peronista. La doctrina es lo que hace que uno sea estructurado, dogmático. Lo que tenemos que lograr es algo que sea pragmático, que se vaya ayornando los cambios. La política cambia. Perón mismo lo decía. No es que el hombre cambie, sino que cambia el mundo y el hombre tiene que cambiar junto con el mundo, ¿no? El hombre no puede quedarse diciendo, no, el mundo cambió y yo tengo que ser como era, como fui siempre. Uno se tiene que adaptar a los cambios. Cuando fue la era industrial, cuando fue, bueno, ahora estamos en la era tecnológica y estamos en la era de la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Y qué vamos a rechazar la inteligencia artificial? ¿Vamos a rechazar la tecnología? No, tenemos que ayornarnos, tenemos que adaptarnos en todas las áreas que nos podamos desenvolver. En el área que estemos tenemos que ayornarnos a la tecnología. Es parte de la vida, ser versátil y dinámico. La vida es dinámica, el mundo cambia y la política también tiene que cambiar, si no queda desactualizada, y si se desactualiza queda vulnerable. Esto es como, yo estudio seguridad informática, y si no actualizas los sistemas, los programas, las aplicaciones, hacen que todo el equipo, todo el hardware y toda la red, si está conectado en una red, sea más vulnerable. Por eso hay que actualizarla, hay que actualizar los antivirus, hay que, tener conocimiento de informática, de hardware, entender dónde puede haber una vulneración del sistema. O sea, requiere cierto conocimiento, y esa falta de conocimiento es lo que hace a que el sistema sea más vulnerable. En este caso, la política tiene que adaptarse a los cambios, si no está en juego la república, en este caso. Tienen que adaptarse a los cambios, tiene que estar a la altura de las circunstancias. No podemos tener una mentalidad rancia de la época de la Guerra Fría, de hablar de comunismo y socialismo y capitalismo. No pasa por ahí, y China lo entiende perfectamente, porque China tiene el mote de ser comunista, pero sin embargo de comunismo no tiene nada, ejerce el mercado mejor que cualquier otra potencia. Lo entiende perfectamente bien, se ha ayornado a las tecnologías, se ha ayornado a todo. Es un país de vanguardia. Más allá de que, podemos cuestionar muchas cosas. Podemos cuestionar muchas cosas de China. Pero lo que no podemos cuestionar que no es un país versátil, porque lo es. Que no se ha ayornado a la tecnología, porque lo ha hecho. Entonces nosotros todavía estamos con esos relatos, esos discursos viejos y ortodoxos de hablar de comunismo, de hablar de socialismo, de hablar de capitalismo. Cuando alguien se refiere en las filas del socialismo a lo malo, habla más del comunismo, habla más del capitalismo, y así viceversa. Estamos con unas discusiones tan viejas realmente, cuando ya el mundo ya no discute esas cosas, porque ya no existe el comunismo como tal. No existe el comunismo como tal. Y el capitalismo tampoco es malo. Lo que es malo es cuando, hay abusos dentro del capitalismo, como por ejemplo el monopolio. ¿Sí? El monopolio. O cuando el capitalismo va en contra del medio ambiente, o va en contra de la salud humana, va en contra de las libertades que tiene cualquier individuo. Ahí sí el capitalismo es malo, y por eso tiene que haber un Estado. Por eso es tan antagónico a veces el gobierno de Javier Milei, que habla en contra del Estado. Él dice, soy un topo, amo ser el topo que va en contra del Estado. No, porque el Estado tiene que estar presente, el Estado tiene que ser eficiente, y tiene que justamente controlar de que el mercado no sea un monopolio, que el mercado no contamine el medio ambiente, que podamos tener recursos que no estén contaminados para poder alimentarnos, para poder exportar, para poder tomar agua pura, para no sufrir de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, por un montón de aspectos. El Estado tiene que estar presente, y el Estado son muchos pilares que tiene que tener.
No solamente el tema de seguridad y salud, también investigación y desarrollo científico, como el CONICET, por ejemplo. Tiene que haber un desarrollo también en la pesca, lo que tenga que ver con la pesca, controlar que la pesca no sea avasallada, que no quedemos sin recursos, porque si bien el recurso no es sustentable, siempre y cuando se pueda cuidar. O sea, si dejamos a los peces solos que se desarrollen, obviamente que decimos que el recurso es renovable, claro que sí, son seres vivos y se reproducen. Y si lo dejamos en su hábitat salvaje, se van a seguir reproduciendo sin ningún inconveniente. El tema es cuando el ser humano interviene y comienza a pescar. Ahí ya el recurso podría dejar de ser renovable, como cuando era natural y salvaje sin la intervención del hombre. Cuando el hombre interviene y comienza a pescar, ese recurso tiene que ser sustentable. O sea, la pesca tiene que ser sustentable, y para eso tiene que haber un organismo de control que cuide el ciclo biológico, de que no haya una sobrepesca, que el esfuerzo pesquero no sea tan fuerte y tan grande que ponga en deterioro y en vilo a la especie objetiva o a las especies que se estén pescando, porque a veces las redes de arrastre no representan una pesca objetiva. Hay bycatch de otras especies, a diferencia de los barcos poteros que pescan exclusivamente calamar, pero también hay descarte. No hay bycatch, pero sí hay descarte. Y no hay inspectores que controlen todo eso. Entonces, por eso digo, a río revuelto ganancia de pescadores. El hecho de decir que soy un topo y destruyo el Estado no sirve. Tiene que haber un Estado presente para que cuide el recurso, tiene que haber un Estado presente para que cuide la matriz educativa, la matriz de la ciencia. Todo eso no tiene que ser tocado por las grandes corporaciones, porque ellos tienen un gobierno diferente. El único gobierno que tienen ellos es el hecho de facturar, oferta y demanda, nada más. Y quizás no les interesa el impacto del medio ambiente o el hecho de la calidad de la vida humana, porque tienen otra visión. Solamente se basan en términos económicos y financieros. Para eso está el Estado, justamente, para cuidar al ciudadano. Y lo que estamos viviendo ahora es un descontrol. Con esto del cambio de paradigma se destruyó todo. En los videos anteriores ustedes lo pueden ver. Gente que cayó del sistema, gente que está durmiendo en plazas, expuestos a ese frío. Quizás comen una sola vez al día. Eso solamente desde la perspectiva social. Analicemos lo psicológico. Muchas personas que se quieren suicidar seguramente. Muchas personas que al debilitarse el tejido social y no tener opción, y los que estudiamos conductismo, estudiamos un poco de psicología, entendemos claramente qué significa eso. Que significa que al ser humano, si lo pones en una posición extrema, puede hacer cosas que no están bien. Porque el ser humano se basa, o nos basamos por el conductismo, por reglas de convivencia. Un Estado que estimula las buenas conductas y desalienta las malas conductas, pero ¿qué hace el Estado para alentar buenas conductas? ¿Solamente usar la coerción? ¿No hay un premio? ¿No hay dignidad? ¿No hay nada bueno para aquel que se esfuerza? Porque hoy estamos viendo, después de 8 meses, que aquellos que nos esforzamos para sacar el país adelante, que trabajamos dignamente, que queremos un cambio de verdad, estamos recibiendo solamente golpes con el rebenque. Nos están pegando, nos están castigando, porque no podemos pagar deudas, porque no conseguimos trabajo, porque vamos perdiendo poco a poco la dignidad, y junto con eso también podríamos o podemos caer en un pozo depresivo. No hay sensibilidad. No hay sensibilidad con el individuo, y eso es peligroso. Es peligroso. Yo siempre digo que un presidente tiene que ser como un padre. Es el padre de la patria. Un presidente tiene que ser como un padre. Tiene que castigar, tiene que abrazar, dar afecto. Tiene que ser un líder, pero tiene que tener amor. No puede ser un presidente alguien que solamente ve todo en términos económicos y financieros. Imagínense o traslademos la visión de un presidente a lo que sería la vida familiar. Un padre que solamente ve a sus hijos como en términos económicos. Cuánto gasta, cuánto produce o cuánto pudiera producir a futuro. Cuánto gasta y cuánto produce su mujer, cuánto gasta y cuánto produce su mascota. No es así.
padre de familia, un patriarca o una mujer que maneja un hogar y tiene la responsabilidad de liderar y administrar los recursos del hogar, siempre lo hace con esfuerzo y también con amor. Yo considero, quizás me equivoco, que un presidente debería tener eso. Es como un patriarca, ¿no? Un presidente tiene que ser como un padre. Pero a veces decimos el padre de la patria. Es una analogía, como un padre que imparte premios y castigos también. Pero hoy estamos viendo que solamente son castigos. Hoy estamos viendo que todo se traslada a términos cuantitativos y no cualitativos. Hoy se dice, bueno, se despidieron 20.000 personas del Estado y son 20.000 almas. Que esas 20.000 almas también están asociadas a otras personas que también en ciertos aspectos se ven perjudicadas. El colateral de esos 20.000 quizás se multiplica por 2, por 3, por 4. ¿Qué pasa con esas vidas? ¿Qué pasa si le ponemos nombre y apellido a esas personas? Si contamos sus ahí, cuando comenzamos a tamizar y a entender que se trata de almas con nombre y apellidos, que hay niños pequeños que dependen de esa persona que se quedó sin trabajo, ¿cómo cambia todo? Ya no son simplemente números, ya son historias de vida. Y cuando analizamos con el diario del lunes que esas personas que han quedado desafectadas de la parte del sector privado no consiguen trabajo en el sector público, en el sector privado, gente que quedó desafectada del sector público no es absorbida por el sector privado, ahí la cosa se pone mucho peor. Porque, ¿qué pasa con esa gente? Y bueno, es lo que le mostré en videos anteriores. Muchos de esas personas que estaban durmiendo ahí, en cajeros, en la calle, al aire libre, son personas que se quedaron sin trabajo y no pueden pagar alquiler. Y fueron echadas de sus casas porque no pueden pagar alquiler. Se les venció el contrato, no pueden renovarlo porque están impagables los alquileres y porque no tienen trabajo. Entonces, otra vez vuelvo a decir, es fundamental que tengamos empatía y lamentablemente no hay, parece, empatía con nuestro presidente. Y lo peor de todo, que tampoco la hay con la gente que representa ese espacio de la libertad avanza. Y yo soy un claro ejemplo de eso. Más allá de lo que yo muestro en los videos y muestro esa gente que se quedó fuera del sistema, también en el caso mío que me quedé sin trabajo y me quedé sin trabajo por querer cambiar la realidad en el sector pesquero, porque es así y nadie lo puede discutir. Tengo pruebas de eso, tengo mensajes que le mandé a Alejandro Carrancio, diputado, explicándole la situación de la pesca, explicándole mi situación y implorándole por favor si me puede dar una mano porque me quedé sin trabajo. Y él me respondía primero careteándola, diciendo sí, yo te voy a ayudar. Después ya simplemente me ponía un dedito así. En un mensaje de texto me ponía el dedito. Yo le estoy pidiendo por favor, le estaba pidiendo por favor que si me puede dar una mano, porque no podía alimentar a mi familia, no podía conseguir trabajo. Si por favor me podía dar una mano. Un trabajo, no digo en el orden público, digo por ahí él conoce algo, porque él, como es una persona pública, quizás tiene contactos, de hecho los tiene. No sé, de chofer, de última, yo qué sé. Para llevarlo a él, llevar a su gente en mi auto. Estoy haciendo Uber y Cabify, no podría llevarlos a ellos en el auto mío y me pagan un sueldo, pero no tuvieron la amabilidad, no tuvieron empatía conmigo, no les importó si yo no comía, si no comía mi familia, si me pegaba un tiro en la cabeza porque caí en depresión, no les importó, pero yo les rogué. Yo me humillé como persona y me siento arrepentido de haberme humillado ante semejante bajeza de persona, porque con el diario del lunes hoy tengo que decir que Alejandro Carrancio es una persona totalmente insensible y que es casta y que es un hipócrita. Y como creo en Dios, siempre digo, la verdad nos hará libres y la verdad va a llegar. La verdad va a llegar y va a recaer en ese hipócrita que es Alejandro Carrancio, en ese hipócrita que es Emiliano Recal, que le tenía tanto aprecio porque no lo conocía bien. Ahora con el diario del lunes me di cuenta la clase de gente que es. Él es casta. Emiliano Recal, vos sos casta, hermano. Cómo me equivoqué con cada uno de ustedes. Pero bueno, de los errores uno va aprendiendo. La vi
David, ya en el cuarto mes me estaba dando cuenta de cómo venía la cosa. Cuando estábamos gestando todo, estábamos trabajando en campaña para que gane Javier Milei, nos juntábamos, éramos parte del grupo técnico, habían reuniones para hablar sobre la problemática de la salud, habían reuniones para hablar sobre la problemática de la educación, habían reuniones para hablar sobre la problemática de la seguridad, y todos aportábamos nuestro granito de arena, nuestra visión, nuestra perspectiva de las cosas, y aportábamos libremente nuestros pensares. Hoy no, hoy que ya son gobierno, no les interesa lo que vos pensás. De hecho, me echaron del grupo de WhatsApp por dar mi punto de vista, porque yo me puse a exponer ahí en el grupo el tema de la inseguridad en Mar del Plata, el tema de la mugre en Mar del Plata, el tema de las calles y avenidas que están destruidas y que nos cobran una alícuota para restaurarlas y no están cumpliendo con esa responsabilidad. Y sin embargo, antes que sean gobierno, cuando trabajamos para hacer oficialismo y trabajamos duro para eso, sí, se hablaba de todas esas cosas, se hablaba de la inseguridad, se hablaba de todo, se hablaba de todo. De la inseguridad, de la educación, como le dije antes, de la salud, se hablaba de todo. Y nos escuchaban y parece que les preocupaba. Y hablaban en contra de Montenegro y del PRO, porque son casta y por eso vamos a ganar. Ahora que ganaron, que ya tenemos al presidente, hay concejales, hay diputados que son de la Libertad Avanza, no podés hablar en contra del PRO. Claro, porque hay un pacto de gobernabilidad. El pacto de gobernabilidad parece algo simplemente en términos políticos. Y hasta parece coherente hablar de eso. Hasta parece que está bien que tiene que haber un pacto de gobernabilidad. Pero claro, cuando comenzamos a tamizar un poquito más profundamente, ya no se trata de un pacto de gobernabilidad. Se trata de negocios espurios, de negociados económicos. Porque, por ejemplo, en Mar del Plata, cuando yo puse en la mesa en el WhatsApp la problemática con videos mostrando cómo está en la ciudad, los mini basurales en los barrios, en la zona portuaria, la inseguridad, la cantidad de dealers vendiendo droga en Mar del Plata y lugares que están liberados porque no hay policías allí, se quedaban calladitos. Emiliano Recal no decía absolutamente nada, ni tampoco lo decía Alejandro Carrancio. Claro, yo ahí no entendía, porque claro, un pacto de gobernabilidad, pero a ese nivel, claro. Pero después con el diario de lunes, porque el tiempo, gracias a Dios, clarifica todo. Así como está clarificando la escoria de presidente que teníamos antes, que era un payaso que no tiene huevos, porque pegarle a una mujer significa que no tiene huevos el tipo. Y ahora ya nos damos cuenta de la clase de lacra que nos gobernaba. También me estoy dando cuenta de la clase de lacras que están ahora y que son parte de la Libertad Avanza, que no tienen sensibilidad y que son casta como ellos mismos estaban en contra. Estaban tan en contra de la casta, pero ellos son casta. Tanto hablaban en contra de la casta y ahora son casta. O siempre lo fueron. Parece que siempre lo fueron. Porque cuando me pongo a estudiar el pedigrí de Alejandro Carrancio, estuvo con el Frente Renovador, estuvo con el PRO y ahora es libertario el señor. Estuvo con todos. Con todos estuvo. Un panqueque. Es más o menos parecido a nuestro amigo Massa, Alejandro Carrancio. Y tiene el tupé Alejandro Carrancio, piensa, ese gordito piensa, porque es un gordito que no agarró nunca la puta pala, es abogado, estudió, sí, pero con esa panza me parece que la pala no la agarraste nunca, gordito. Piensa que se le va a poner en contra a Kicillof, pero no le llegan los talones a Kicillof, por más que Kicillof sea un... Tampoco lo estoy defendiendo a Kicillof, guarda, pero políticamente no le llegas ni a los talones a Kicillof, gordo salame, panqueque, casta, arrastrado, como el otro arrastrado de Emiliano Recal, que es un arrastrado, un chupaculo de Sebastián Pareja, arrastrado, son todos arrastrados, por eso me fui. Bueno, me fui y me echaron del grupo porque dije la verdad, porque no le gusta que le digas la verdad. Pero bueno, primero parecía que era un pacto de gobernabilidad solamente, claro, pero ahora con el diario de lunes me di cuenta que no, es un negociado económico. ¿Por qué? Porque el espacio de concejales, acá de la ciudad de Mar del Plata, apoyó un negocio inmobiliario millonario. Se pusieron de acuerdo todos a favor de Montenegro, para que puedan llevar a cabo ese negocio inmobiliario.
le están dando mucha relevancia al negocio inmobiliario, pero dejan de lado a la gente que se queda en la calle, que duerme en la calle. Tema seguridad no les importa, tema higiene no les importa. No está en su agenda el tema higiene, no está en su agenda el tema de desempleo en la ciudad de Mar del Plata, no está en su agenda la cantidad de gente que está durmiendo en las calles. No, en la agenda de ellos, de los libertarios, no está. No está, le dieron la espalda a la gente. Antes sí, le ponían el oído a esa problemática, parecía que hasta se compungían y te escuchaban y se rasgaban las vestiduras y parecía que tenían sensibilidad cuando hablaban en contra de la corrupción de Fernández y que la gente y el jubilado no ganaba nada, que era pobre y se ponían sensibles y hasta, como dije antes, se compungían. Ahora les chupa un huevo que el jubilado no alcanza para pagar los servicios y no tiene para comer, no les alcanza para pagar sus medicamentos, no les importa que duerma gente en la calle, les chupa un huevo a Alejandro Carrancio, les chupa un huevo a Emiliano Recal, a todos los que son de acá de Mar del Plata, que son parte de la Libertad Avanza, les chupa un huevo, que la gente, que el ciudadano tiene que vivir con un basural enfrente de su casa, que tengas un narcotraficante a 2 cuadras, que tengas zonas liberadas, le chupa un huevo. Están hablando de por qué, nos perdimos la posibilidad histórica de ese proyecto, ahí que ahora lo van a hacer en Río Negro, del gas licuado, y están todos hablando de eso. Pero eso es porque el presidente quiere hacerlo allá en Río Negro. No tiene nada que ver la tosudez del gobernador Kicillof, porque de última lo haces igual y pones un auditor y lo controlás. Es un pretexto. Es una tosudez del presidente, no de Kicillof. Kicillof tiene su visión política y para ese lado va. Y por eso votamos un cambio. Pero el presidente tiene que ser astuto, inteligente, estratega. Y va a poner ese proyecto, ya está. Ya van a comenzar a hacerlo allá. Cuando tenemos toda la infraestructura mucho más potable para hacerlo en Buenos Aires, en Bahía Blanca, lo van a comenzar a hacer en Río Negro, que significa que se va a dilatar más el proyecto, cuando lo podríamos empezar a hacer directamente en Bahía Blanca. Pero por un capricho de nuestro querido presidente, el proyecto no se hace en Buenos Aires, no se hace en Bahía Blanca, se hace en Río Negro. Pero claro, el panzón de Alejandro Carrancio y todos los chupaculos de Javier Milei hablando en contra de Kicillof, como que él tiene la culpa. No tiene la culpa Kicillof, porque Kicillof es Kicillof y siempre fue así. Acá el que tiene la culpa es la tosudez y la ignorancia de nuestro máximo líder, nuestro querido presidente, que debe de ser pragmático, como él siempre se quería hacer ver como una persona pragmática. Es tosuda, es rancia, es arcaica, es dogmático y prefiere hacer esa inversión, que sería una inversión maravillosa para la provincia de Buenos Aires, en el contexto que está la provincia de Buenos Aires, donde hay el mayor índice de desocupación, el mayor índice de pobreza. Lo va a hacer en el sur, allá en Río Negro. ¿Pero por qué lo hace allá en Río Negro? Claro, porque de Río Negro le votaron todo. El gobernador de Río Negro se abrió de gamba y se dejó violar por Javier Milei, básicamente. Porque es un traidor, porque es un chupaculo, porque es un pusilánime, porque no tiene pelotas, por eso, claro, todo lo hacen allá. Y la gente se queda sin posibilidad de tener un trabajo acá en la provincia de Buenos Aires. Pero no es la culpa ni de Kicillof, ni tampoco de que el otro sea un pusilánime arrastrado, chupaculo, sino es de la tosudez y la falta de pragmatismo de nuestro querido presidente. Aún sabiendo de que en términos económicos sería mucho más viable, mucho más rápido y mucho más redituable comenzar el proyecto en Bahía Blanca, que está toda la infraestructura para poder avanzar mucho más rápido. Pero no, es tosudez de Javier Milei. Y por eso estamos así. 8 meses de tosudez, 8 meses de ignorancia, 8 meses de contradicción, 8 meses de incongruencias, de hipocresías, 8 meses que no te bancamos más, Javier Milei. Y a toda la gente que lo sigue y son chupaculos de él. Porque yo le seguía los pasos cuando era una persona coherente. Cuando empecé a ver inconsistencias en mi canal. Y prueba de eso está en mi canal. Gracias a Dios tengo el canal para demostrar que desde el día 2
Desde el día 2 de su gobierno comencé a ver las incongruencias y lo digo en los videos. Cada video que yo subí a esta plataforma es siempre hablando con respeto y dando mi punto de vista, pero siempre dando mi punto de vista, mostrando que habían inconsistencias, mostrando que habían incoherencias con la pesca, con la economía, con las finanzas. Hoy ya todo eso ya es una bolsa pesada que no puedo levantar. Y como no la puedo levantar, me doy cuenta que me estafaron, que es toda una mentira, que es toda una hipocresía, y que lamentablemente no hay oposición como para que yo me pueda sentir respaldado, decir, bueno, la mierda de la Libertad Avanza me cagó, me estafó, el PRO, ni hablar, me voy de vuelta con los peronistas. Pero ¿con qué peronista me voy a ir? ¿Con Massa? ¿Con Fernández? ¿Con la Cámpora? ¿Con todos sus traidores? ¿Con Cuño? Que Cuño está a favor de Maduro. Me parece muy bien todo lo que dice Cuño. Santiago Cuño, si lo escuchás, dice muchas cosas que tienen mucha verdad. Pero la caga cuando se pone a hablar de Maduro, como que Maduro, no sé, la madre Teresa de Calcuta. Maduro es un dictador, hermano. Maduro es un dictador. Entonces, no hay líderes, no hay un norte. Estamos en peligro, realmente. Estamos en peligro. Estamos en peligro porque estamos dirigidos por un tipo que está ciego, que está experimentando con nosotros. Y la gente está callada. Y la gente no dice nada. Y los sindicatos son cómplices. Nadie opina nada, nadie se queja. Cada vez hay más gente que está durmiendo en las calles, cada vez más gente que no tiene trabajo, cada vez más gente que no tiene que comer, pero todos están callados la boca. Todos callados la boca. ¿Por qué? Porque son miedosos, pusilánimes, cobardes. Como nunca tuve ni plata ni miedo, voy a decir la verdad. Como dije y como siempre digo, este es mi canal, se llama La Verdad nos hará libres. Y la libertad la vamos a ejercer siempre que estemos consolidados en la verdad. Pero si nos dejamos llevar por dogmatismos y por mentiras y por fábulas, así, cada vez estamos peor. Cada vez estamos peor. No soy fanático de ningún partido político. Como dije antes, yo voto ideas. Seguí a Javier porque las ideas de Javier me parecían que eran pragmáticas, en el contexto que estábamos. Pero me estafó, me mintió, porque nada de lo que él postulaba cumplió. Y 8 meses llevamos de mandato, 8 meses. Y la casta es la bandera que hoy nos representa. Hay tanto hablado en contra de la casta nos gobierna. Tanto hablado en contra de los empresarios prebendarios son los que dirigen la agenda del presidente. Y tenemos casta en la pesca, tenemos casta en todos los organismos de control. Y tenemos desempleo, y tenemos los impuestos más altos de toda la región, de toda América del Sur. Y tenemos la inflación más alta de toda la América del Sur. Pero basta de hipocresía. Todos hablando de Fabiola Yáñez. Mientras que el país se desangra, mientras que descubrimos que hay corrupción en Corrientes, tráfico de niños, un andamiaje político corroído, mafioso, y nadie pone la vista en todo eso. Nadie pone la vista en que van a comenzar a extraer recursos y se van a llevar todo. Por 2 pesos. Pesca, minería, petróleo. Mientras que estamos hablando del caso de Fabiola Yáñez. El caso Fabiola Yáñez. Mientras que nos entretienen con eso, van a saquear el país. Mientras nos entretienen con eso, se vive la inflación. Mientras nos entretienen con eso, hay cada vez más despidos. Mientras que nos entretienen con eso, vamos perdiendo soberanía. Mi responsabilidad es no abstraerme y mostrar la realidad. Como siempre les digo, este es su canal, es mi canal, y se llama La Verdad nos hará libres. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga y nos ilumine a todos nosotros. Chau, chau.